Oaxaca es uno de los estados más ricos en cultura, historia y biodiversidad de México. Con una fuerte presencia indígena, alberga una gran variedad de lenguas, costumbres y expresiones artísticas vivas. Su geografía va de montañas y valles hasta playas en el Pacífico, ofreciendo paisajes y climas diversos. Es conocido por su gastronomía única, sus fiestas tradicionales como la Guelaguetza y sus zonas arqueológicas como Monte Albán y Mitla. Oaxaca es un lugar donde el pasado y el presente conviven, reflejando la profundidad y variedad de la cultura mexicana. Y con todo lo anterior, también es de esperarse que en Oaxaca existan muchísimas leyendas y narraciones de terror. A través de los años, muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana, haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. En la región de la Sierra Sur de Oaxaca se encuentra el municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, y ahí se cuenta una de las leyendas más populares y más temidas de todo el estado, la leyenda de la Matlacigua. Hay muchas versiones acerca del origen de esta narración, pero todas se remontan a la época de la colonia. En aquel entonces, se dice, vivía un hombre llamado José Antonio, un tipo que era conocido por ser mujeriego y alcohólico. Bebía muchísimo mezcal y cuando estaba borracho se acercaba a las mujeres para tratar de cortejarlas, sin importar que en ese momento tuviera pareja. Su padre ya le había advertido a José Antonio que algún día recibiría un castigo por sus comportamientos tan inmorales, pero a él poco le importaba lo que le decían. Sin embargo, llegó el día en que se prometió a sí mismo que cambiaría, pues había conocido a una hermosa mujer de la cual se había enamorado perdidamente y con quien quería algo serio. Pero una noche sucedió algo que lo hizo romper su promesa. Había estado tomando mezcal sin parar, por lo que estaba muy borracho. Entonces salió de la cantina en la que se encontraba y determinó que era hora de volver a casa. Solo que en el camino, mientras se tambaleaba, vio a una mujer vestida de blanco que le pareció sumamente atractiva. Así que decidió ir tras ella. Cuando llegó hasta donde estaba, se aterrorizó, pues vio que no era una mujer de carne y hueso, sino que era un espantoso espectro. Comenzó a gritar fuertemente. Gritó tanto que despertó a la gente de Miahuatlán, que salió de su hogar para ver qué es lo que ocurría. Cuando lo hallaron, estaba en medio de los matorrales y de la maleza, pero desnudo, herido y temblando de miedo. Se cree que esa terrible aparición decidió dejar con vida a José Antonio, para darle una lección a él y a todos los hombres que se atrevieran a estar de infieles y borrachos a altas horas de la noche. En otra ocasión, un general salió de farra con sus amigos y en cierto punto de la noche estaban caminando por una vía solitaria y oscura de la localidad, cuando de pronto divisaron a lo lejos a una mujer caminando seductoramente. El general de inmediato comenzó a seguirla, pero parecía que lo hacía como por inercia, como si estuviera hipnotizado. Rápidamente el resto del grupo lo perdió de vista y lo encontraron hasta después de un largo rato. Estaba debajo de un puente cercano al panteón. Estaba tirado, arañado y deliraba por lo que había visto. A partir de estos hechos, se empezó a hablar en Miahuatlán e incluso en otras partes de Oaxaca
acerca de esa mujer fantasma que se le aparecía únicamente a los hombres de malos comportamientos, a la que llamaron Matlacigua, lo que significa mujer que enreda. Aún en la actualidad se habla acerca de ese fantasma. Se dice que hace acto de presencia en los valles, montes, cerros, barrancos, arroyos, ríos y pozos de Oaxaca. Se presenta como una bella dama vestida toda de blanco y con un velo sobre su cabeza. Atrae a los hombres pasados de copas y cuando los tiene a su disposición, se descubre el rostro y muestra una cara horripilante. Algunos dicen que es la cara de un animal, como de un caballo, y otros dicen que es una calavera. Quienes se la encuentran pueden sufrir de dos destinos diferentes. El primero de ellos es quedar perdidos en la locura por la impresión, y el segundo es aún peor. El segundo es perder la vida. Y es que, a pesar de que la Matlacigua tiene muchas similitudes con la Llorona, a ella más bien se le relaciona con la propia muerte. Pasemos ahora a otro de los 570 municipios en los que se divide el estado de Oaxaca. Vamos a San Pedro Mixtepec, porque ahí hay un cerro llamado el Cerro de la Vieja, el cual dicen los oaxaqueños que está muy, pero que muy embrujado. Cuenta la leyenda que hace mucho tiempo ese cerro era visitado por un sinnúmero de cazadores, pues ahí vivía mucha fauna silvestre. En una ocasión, un grupo de estos hombres subió al cerro siguiendo a una presa, pero en el camino vieron algo que llamó mucho más su atención. Vieron una enorme roca en la que se apreciaba, como si estuviera grabada, la figura de una mujer que llevaba trenzas largas y negras, y a un lado de la piedra había una gran cantidad de plomo, cosa que también llamó poderosamente su atención. Los cazadores, como pudieron, empezaron a recolectar todo el plomo que pudieron, y cuando ya no podían llevar ni un solo gramo más, bajaron al pueblo. Una vez ahí, le contaron a sus conocidos lo que habían encontrado. Les dijeron que si querían ir, tenían que hallar una piedra con la figura de una mujer de trenzas. Ese era el punto exacto. Los pobladores de San Pedro no dudaron ni un segundo y emprendieron expediciones en busca del preciado plomo. Fueron muchos grupos, pero todos y cada uno de ellos regresaba horas después con las manos vacías, pues no daban con el sitio señalado. De hecho, creyeron que se les estaba jugando una broma, que los primeros cazadores habían inventado todo para burlarse y divertirse a costa de los demás. No obstante, hubo otros hombres que de verdad creían en ese relato, así que, de vez en cuando, algún osado se armaba de valor y subía al cerro en busca de la roca y, obviamente, del plomo. Se dice que de cada 3 hombres que subían, únicamente regresaban 2, por lo que no se sabía el destino del otro desventurado. Pero hay una teoría que dicta que esos que no regresaban es porque sí encontraban la piedra, pero que la mujer lograba desprenderse de ella para perseguirlos y desaparecerlos. Por lo anterior es que muchos de los que están por algún motivo recorriendo o subiendo el cerro
llegan a escuchar pisadas muy rápidas y gritos de desesperación, como de gente que estuviera huyendo de alguna amenaza. Pero aquí no acaba la cosa, porque hay otras personas que han visto rondar por el cerro a una mujer de cabello negro y trenzas, envuelta con un rebozo blanco, quien parece que no tiene pies y que se desplaza flotando. Probablemente se trate de la misma mujer que años atrás podía verse plasmada en una roca y que desapareció a tantos y tantos cazadores que buscaban plomo. Debido a esto, es que a ese cerro de San Pedro Mixtepec se le conoce con ese nombre, el Cerro de la Vieja. Si algún día me pierdo, búscame en Mazunte, costa de Oaxaca. Con esta frase empieza la canción titulada Costa de Oaxaca, del cantante español Leiva. Y es que Oaxaca tiene emplazamientos hermosos y muy destacados a orillas del Océano Pacífico, como la propia Mazunte o como Puerto Escondido. De hecho, vamos a hablar ahora de ese último sitio mencionado, de Puerto Escondido, porque su particular nombre proviene de una interesantísima leyenda que está relacionada con piratas. Muchos conocemos al pirata originario del Reino Unido, Sir Francis Drake, aunque sea porque es mencionado en el increíble videojuego Uncharted, desarrollado por Naughty Dog. Bien, se asevera que Sir Francis Drake pudo haber tenido un hermano que no aparece en los registros históricos, llamado Andrew Drake, y que ese tal Andrew llegó a costas mexicanas durante el siglo XVI. Estuvo por Huatulco, y ahí se encontró con una aldea mixteca, a la cual atacó sin piedad, y además secuestró a una mujer joven y se la llevó con él. Unas semanas después, Drake, junto a su tripulación, llegó a una bahía que en ese entonces era virgen. Estaba totalmente deshabitada. Así que aprovechó ese paradisíaco lugar para descansar unos días antes de partir de nuevo hacia el océano, sin que las autoridades virreinales lo molestaran. Durante esos días, la mujer mixteca permanecía cautiva, hasta que un día aprovechó un descuido de Drake y sus hombres para escapar. Pudo burlar la seguridad de su prisión improvisada y correr a máxima velocidad por toda la costa, hasta llegar a la selva para perderse entre la espesa vegetación y los árboles. Se escondió tan bien que ni Andrew Drake ni sus piratas pudieron encontrarla nunca. Y es que se comenta que la buscaron por días y noches enteras y nunca apareció. Los había dejado en ridículo. Cuando llegó el momento de irse a sembrar de nueva cuenta el terror en los mares, los piratas tuvieron que hacerlo sin su prisionera, sin la mujer mixteca, sin la escondida. Esta historia de la mujer que logró huir de los piratas y esconderse trascendió. Trascendió tanto que la gente de los lugares aledaños comenzó a llamar a ese punto específico Bahía de la Mujer Escondida. Luego, ese nombre se fue acortando y pasó a ser la Bahía de la Escondida. Y con el paso del tiempo, se siguió transformando hasta que llegó a ser el que conocemos hoy en día, Puerto Escondido. Curiosamente, Puerto Escondido, por mucho tiempo, no tuvo mayor relevancia ni en Oaxaca ni en el país. Durante varios siglos fue solo una aldea pesquera y humilde. No fue sino hasta la década de los 30 del siglo pasado que fue estableciéndose de manera más formal
y que fue creciendo hasta llegar a ser lo que es en la actualidad, uno de los destinos turísticos más visitados y codiciados por mexicanos y extranjeros. No podemos hablar de Oaxaca sin mencionar a su capital, Oaxaca de Juárez, una ciudad repleta de leyendas, como aquella que he contado tantas veces y que tanto me gusta, la de la Carreta de la Muerte, o como la que les voy a relatar el día de hoy, la del Callejón del Muerto. Aunque hay quienes dicen que dicha leyenda surgió en el municipio de Ocotlán de Morelos. En cualquier caso, los detalles de ambas versiones no varían mucho entre ellas, y por eso nos vamos a enfocar en la de Oaxaca capital. Nos remontamos a la época en la que las calles de Oaxaca se alumbraban con faroles de aceite, porque aún faltaba mucho para la llegada de la energía eléctrica. La época en la que aún existían los serenos, estos vigilantes nocturnos que recorrían las calles para velar por la seguridad y que, entre otras cosas, regulaban el alumbrado público y hasta anunciaban la hora. Bueno, una noche de aquellos tiempos, una noche que se sentía pesada e incómoda, precisamente estaba un sereno haciendo su rondín de rutina, cuando sonaron las últimas campanadas de la iglesia anunciando la medianoche. Tras esto, el hombre gritó, dando a conocer que ya eran las 12, y a lo lejos se escuchó que los otros serenos hacían lo mismo. Pero poco después se escuchó algo más, un espeluznante alarido de agonía que provenía de un callejón. A los pocos minutos, la figura de un hombre con un farol en las manos corría apresuradamente hasta el templo local con la intención de buscar un cura. Tocó la puerta fuertemente y el religioso, adormilado y extrañado, abrió. El hombre, desesperado, le dijo que acababan de apuñalar a una persona y que estaba a punto de morir. Así que había solicitado a un cura para que la confesara. Él, a pesar de la hora, aceptó y emprendieron el camino. Sortearon las oscuras calles y llegaron hasta aquel callejón en el que yacía tirado y moribundo un hombre con una gran herida en el pecho. El cura se acercó a él y comenzó la confesión. Fue una confesión difícil, larga y tortuosa. Cada cierto tiempo se tenía que interrumpir por los horribles estertores que emitía el herido. Cuando por fin terminó de confesarse, sintiendo que había quedado absuelto de sus pecados, el hombre dio su último aliento. El cura, consternado, se levantó para dirigirse a quien lo había llevado hasta ahí y notó que ya no estaba. Únicamente se encontraba el farol en el suelo. Lo tomó y, por curiosidad, lo acercó al occiso para ver a quién había confesado. Se sorprendió de sobremanera al ver que justamente se trataba del mismo hombre que le había tocado la puerta y que lo había llevado hasta el callejón. Pero, ¿cómo podía haber sido eso posible? Resulta que había confesado a un muerto y que el propio muerto lo había llevado hasta donde estaba su cuerpo. Los días siguientes, el cura la pasó muy mal. Enfermó terriblemente. Tenía fiebre, dolores de cabeza y una debilidad extrema.
se debatía entre la vida y la muerte. Afortunadamente, se fue recuperando poco a poco, pero eso sí, por el resto de su vida, presentó una sordera en el oído con el que había escuchado la confesión del muerto aquella fatídica noche. Cuentan los oaxaqueños que las noches más oscuras, al filo de la medianoche, se puede escuchar un grito de dolor, el mismo que emitió aquel hombre cuando lo asesinaron en alguno de los tantos callejones que existen hasta el día de hoy en la preciosa ciudad de Oaxaca. Después de hablar de todas estas leyendas, me dieron muchas ganas de regresar a Oaxaca para caminar por sus calles, entrar a sus mezcalerías, visitar sus mercados y comer tlayudas, mole y todas esas delicias. Sin lugar a dudas, visitar Oaxaca es toda una experiencia sensorial que se tiene que vivir por lo menos una vez en la vida. Así que, mientras ustedes planean su viaje, yo les recuerdo que pueden seguirme a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram. Nos escuchamos aquí mismo el jueves y el próximo domingo con más historias y leyendas. Hasta entonces.